A ver, vamos a intentar corregir el bloque 11, el 11.2. Como veis, la primera fuente, ¿vale? Era una fuente con dos imágenes, una de las colas del razonamiento, ¿vale? Y otro con una imagen de las cartillas, ¿vale? Que era el documento oficial que en la posguerra se le daba a los ciudadanos, ya que había una crisis de abastecimiento fundamentalmente en las ciudades, ¿vale? Y por lo tanto, para que las poblaciones pudieran garantizarse el alimento, se les generaba una cartilla en el que se venía, según la familia que fuera, la cantidad de alimentos que se les iban racionando, de ahí razonamiento, ¿vale? Vale, entonces, mirar esta fuente, como veis, es una fuente primaria. Siempre que hay imagen, no nos liamos, fuente primaria. El carácter de la fuente es social fundamentalmente, aunque lógicamente podemos añadir político-social, y ya que aparece lo que sería esa influencia de la política, ¿vale? Como veis, la cartilla en sí viene con sellos oficiales, el escudo de España y se ve muy bien el escudo franquista. Luego también está llena de todos los elementos que tuvo la posguerra, ¿vale? Que fue el ensalzamiento del régimen. España, viva el ejército, viva España, viva el ejército, hijos de la patria, siempre enlazando un poquito el afán patriótico. Como lo que nos habla es de la política económica del franquismo, tengo que hablar de esos primeros años en los que España en la posguerra pasó unos años muy duros, de grandes hambrunas, era un país destrozado por una guerra y en el que se implantó un régimen autárquico, ¿vale? De control, cierre de fronteras y control de la economía. Por lo tanto, la posguerra fue un periodo muy duro en la historia de España en el que hubo no solamente una gran represión política, sino también una crisis económica muy potente, ¿vale? Entonces, ahí habláis de lo de los apuntes. Vale. La fuente 2, como veis, es una gráfica. Cuando es una gráfica, siempre fuente secundaria. ¿Vale? En esta gráfica, lo que se quiere sobre todo comentar son esas transformaciones sociales. Por lo tanto, en las gráficas siempre me voy, como aparecen años, me voy a los años significativos, o sea, donde vea los picos, o bien porque bajan o bien porque suben. Intento interpretar por qué, ¿vale? En esas salidas y retornos de los emigrantes hablamos de cuáles fueron las salidas potentes, ¿vale? En este caso va desde el 60 hasta el 76, por lo tanto estamos en el periodo de lo que se llamó el segundo franquismo. Me tengo que fijar bien en las fechas, porque aquí no viene reflejada la salida de la guerra civil en el exilio, ¿vale? No viene a través de los años 60. Entonces fue esa crisis económica tan grande que sufría España, hizo que al final los españoles, algunos de ellos tuvieran que emigrar para trabajar en trabajos fundamentalmente poco cualificados, construcción, lo que sería el sector primario, etcétera, ¿vale? Para pues, poder ganarse la vida y poder llevar divisas al país y a sus familias. Normalmente esa emigración fue de gente joven o de uno de los miembros de la familia que mandaba dinero a la familia que quedaba en el país. Y como eso veis que tiene sus picos, ¿vale? Y va descendiendo hasta ser prácticamente muy poco significante. Mientras que los retornos, pues también tenemos que hablar de estos picos, de cómo contrastan, ¿vale? Fundamentalmente, ¿qué tengo que hablar? Pues de la política de emigración y años 60 el desarrollismo en España, ¿vale? Cómo comienza ese desarrollismo y cómo finalmente también es fruto que aunque la economía española crece tremendamente, lo que era la economía, la macroeconomía, la economía de los hogares todavía depende mucho de esos ingresos de los emigrantes. Vale. Luego, en el 13.3 hablamos ya de lo que sería la oposición al régimen fundamentalmente, ¿vale? Entonces aquí el texto sería la declaración del Congreso de Múnich, lo que Franco denominó el contubernio de Múnich, quiere decir, eh, esto fue un movimiento en el que lo que serían todos aquellos partidos que visualizaban la caída de Franco o que querían que acabara el régimen, iban preparándose para intentar que España hiciera una transición a la democracia. ¿Vale?
Entonces aquí lo que tengo que hablar es de esa oposición a la dictadura. Por lo tanto, al ser una resolución, ¿vale? Lo que tiene es un carácter jurídico, ¿vale? No jurídico en cuanto a ley, porque no es una ley oficial, entonces casi que si no ponemos jurídico, podríamos poner político directamente, ¿vale? No hace falta ahondar más. Entonces, hablaríamos de los puntos, lo que serían las ideas principales serían fundamentalmente ese intento de organización de una oposición. Vale. Y luego en el último tenemos un acontecimiento muy importante, que es la explosión de una bomba puesta por ETA que acabó con la vida del presidente del gobierno. Franco hizo una pseudodemocracia que se llamó democracia orgánica, pero que realmente no era una democracia. Entonces había un presidente del gobierno, en este caso Carrero Blanco, y el movimiento terrorista, que era un movimiento en un principio de oposición al régimen franquista, pero que estaba también cargado por la ideología nacionalista, que después de separatismo que cargó el movimiento de ETA, pues consiguió pues matar al presidente del gobierno y además con un asesinato muy espectacular. El coche tuvo un coche, o sea, una bomba que estalló debajo de la calzada y elevó el coche arriba, ¿vale? A un edificio, lo dejó en la azotea de un edificio. Bueno, eso fue un acontecimiento, imaginaros, que impactó a todo el país. Hacía mucho tiempo que no había un magnicidio, perdón, de esa magnitud y entonces hizo que en España de nuevo se moviera un poco el tema de esta oposición radical al régimen, ¿vale? Entonces sería lo que tenemos que hablar de la crisis del franquismo. Por lo tanto, fuente primaria porque es una foto y en este caso político-social porque daros cuenta que el asesinado es el presidente del gobierno, ¿vale? Y las consecuencias que esto. Bueno, espero que os sirva.